Hola, buenas tardes. Yo soy Daniel Peñaflor, soy estudiante de la carrera Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas de la Universidad Abierta de Distancia. Este es un video informativo sobre la materia Anatomía y Fisiología 1 de la maestra Paulette Martínez Andrade. En la actividad 1 de la unidad 2, estructura ósea. En esta unidad estamos revisando todo en la parte de la anatomía, lo que es el componente de la estructura ósea, lo que es el sistema locomotor. En la estructura ósea su función es dar apoyo, soporte y sobre todo protección a ciertos órganos del cuerpo. Esta es la estructura ósea donde los músculos se fijan para poder dar movimiento al cuerpo. Entonces, ¿qué tan importante es el conocimiento de la estructura ósea? Es de suma importancia, ya que podemos comprender los movimientos del cuerpo, la importancia de las células, el tejido óseo que él se compone. Entendamos que la estructura ósea da protección a ciertos órganos, como cuáles, por ejemplo, la cavidad torácica, que está compuesta por las costillas, tienen una inserción por parte de la columna en la parte posterior. Las costillas se unen por parte posterior y parte frontal con el esternón, haciendo una bóveda. Ahí tenemos estructuras importantes como lo es el corazón, los pulmones, grandes vasos. Es por eso que el cuerpo en sí mismo se protege, como la bóveda craneal, donde está el cerebro. Ahí también se protege el cerebro como órganos importantes, siendo protegidos por estructuras óseas. También, si revisamos los vasos sanguíneos o como arterias principales, están en la parte posterior de un hueso, eso dándole protección, como puede ser la arteria femoral, que es protegida por una gran masa muscular, luego el fémur y posterior la arteria, ¿no? Eso para dar una protección y seguridad al cuerpo ante posibles lesiones. Sabemos que hay 206 huesos. Hoy nos acompaña Panchito, es nuestro pequeño maniquí que nos va a representar hoy lo que es las estructuras óseas, ¿no? Podemos ver que está la bóveda craneal, la cavidad torácica, la pelvis, el hueso femoral, tibia y peroné, calcáneo, las falangias. Y esta estructura ósea está compuesta por 206 huesos. Aquí podemos encontrar huesos cortos, planos, largos, huesos irregulares, huesos largos como el fémur, huesos cortos que se encuentran por ejemplo, en la mano, las falanges, huesos planos que dan protección a ciertas estructuras. Este esqueleto es lo que nos da la forma y lo que es la estructura del cuerpo humano. Y en los huesos se insertan los músculos para poder dar movimiento gracias a sus células que se contraen y generan el movimiento en el cuerpo humano. El compuesto del tejido celular está prácticamente compuesto por proteína ósea y también está compuesto por minerales como lo es el calcio, el fósforo, el magnesio. Por eso vemos también ciertos comerciales que dicen, bueno, a lo largo de tu infancia y en el crecimiento vemos que tu mamá compra ciertos cereales o leche porque se supone, o ciertos estudios dicen que ayuda al crecimiento, fortaleciendo en calcio para los huesos. Ya que te encuentras en crecimiento, empieza primero siendo un pequeño cartílago hasta que empieza a madurar la estructura hasta calcificarse por completo, ¿no? En el hueso podemos entender, usando esta imagen, que vamos a tener lo que es el hueso compacto
ya que en esta parte del hueso compacto es donde están las laminillas más presionadas entre sí, haciendo una estructura muy rígida, ¿no? Y el hueso esponjoso, donde las laminillas no están tan comprimidas o presionadas entre sí, dejando espacios para lo que es la médula ósea. Existen dos tipos, del hueso compacto, el hueso esponjoso, y lo conforman por cuatro tipos de células, que es la osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos y los osteoclastos. Estas tienen ciertas propiedades, ya que unas no tienen propiedades de dividirse, y son las que proporcionan lo que es el colágeno. ¿Qué tan importante es en la materia de técnico superior universitario de urgencias médicas conocer la estructura ósea? Pues vaya, es la estructura del cuerpo humano, y es necesario comprenderlo, ¿no? Ya que podemos comprender, si comprendemos de qué forma están constituidos los huesos, podemos entender las ciertas patologías, desde el cáncer óseo, que es el cáncer de hueso, las deficiencias en ciertos minerales en ciertas personas, en los cuales por eso viene ciertas enfermedades que afectan el crecimiento del hueso. También entendemos que si a lo largo del crecimiento de una persona lo que es la proteína ósea en edades maduras deja de producirse, entendemos que empieza a haber una degradación del hueso, y por eso pues ya el hueso no tiene esa cierta flexibilidad y puede favorecer a fracturas o ciertas lesiones. Es importante para nosotros como técnico superior universitario en materia de urgencias médicas, porque nosotros vamos a atender muchísimas lesiones, tanto deportivas, recreativas o de forma cotidiana, donde vamos a presentar fracturas. Es muy común la atención en fracturas, desde el conocimiento en primeros auxilios hasta la profesionalización de paramédico, donde entendemos los tipos de fracturas que existen y tenemos que poder dar una atención médica, ¿no? También es importante entender que no está de moda, pero sí es indispensable en la materia de urgencias comprender que uno de los accesos para la administración de medicamentos es la vía intravenosa. La vía intravenosa es indispensablemente necesaria para niños y para adultos. Se usa más en niños porque es más complejo adquirir la habilidad en situaciones donde pues obviamente un niño tiene menor complexión y no vamos a poder canalizar, por ejemplo, en brazos. Se hace un tanto más difícil y no podemos perder tiempo en una situación de urgencia, y por eso usaríamos lo que es un acceso intraóseo, que es una alternativa para el acceso IV. En el acceso intraóseo se pueden pasar todos los líquidos y todos los medicamentos de urgencia, como la epinefrina, la adrenalina, y otros medicamentos de urgencia que se van a pasar vía intraósea, que es muy efectiva, muy rápida y tiene muy mínimos complejidad para poder ponerla. Están desde las intraóseas manuales hasta las intraóseas, como lo puede ser los dispositivos como el BIG, lo que es el taladro, el ICO, que es excelente, donde en mis dos trabajos, que es en la Secretaría de Salud, tanto en una privada, que es la Idalimédica, ahí tenemos el taladro y se colocan los accesos intraóseos de forma oportuna y han favorecido muchísimo a los pacientes graves. Eso es lo más importante que yo creo que nos tenemos que llevar a casa como paramédicos, el conocimiento de las estructuras, cómo se componen, para entender ciertas patologías. Posterior a eso, sabemos que los huesos se llegan a fracturar por ciertas lesiones y es súper común que nosotros nos toquen y los vamos a tener que atender. Y comprender que en situaciones de emergencia una vía de administración de medicamentos como lo es el intraóseo es muy importante. Este fue un pequeño resumen
de este video de la materia. Gracias.